Continuamos, queridos amigos oyentes, gracias por estar en sintonía de Americano Media a través de todas nuestras afiliadas en el sur de la Florida, en la Florida Central, por supuesto a través de nuestra aplicación. Estamos de norte a sur, de este a oeste en la Unión Americana. Yo soy Lourdes Jubieta y les había dicho que vamos a estar conversando sobre las relaciones de Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Con este cambio ahora de embajador, James Story. Sale de la ecuación, sale de la jugada, entra Francisco Palmieri, representante en Colombia, va a sustituir a Story a partir del 19 de mayo, en 2 días. Todos escuchamos pues la despedida de James Story. ¿Cómo va a afectar esto las relaciones entre la administración de Biden y el gobierno de Nicolás Maduro? Pedro García Otero, periodista, analista político, está con nosotros. Pedro, qué bueno tenerte en el programa. Gracias por acompañarme. Gracias a ti, Lourdes, por invitarme. Saludos. Saludos. Qué bueno saludarte y saber de ti, Pedro, querido. Siempre te sigo, por supuesto, y estoy ansiosa de escucharte sobre cómo afecta esta salida de James Story las relaciones entre ambos países. Bueno, yo creo que, lo que hace la salida de Story y la designación de Palmieri como embajador para los dos países es básicamente reconocer que las realidades cambiaron, ¿no? Que el mundo cambió, que Venezuela dejó de ser quizá la principal prioridad para Estados Unidos en materia de política exterior, incluso hemisférica, que Venezuela hoy en día es un país que está en la tercera o cuarta nivel de prioridad para Estados Unidos en materia de relaciones diplomáticas. Es reconocer que además la realidad interna de Venezuela cambió, es reconocer que ya no tiene un interlocutor político, digamos, en la oposición con el que pueda trabajar coordinadamente, y creo que esto termina cuando se elimina la presidencia interina, desde la propia oposición se elimina la presidencia interina a comienzos de este año. Y por último, creo que también refleja que para Biden o para el gobierno de Joe Biden en Sudamérica, hoy en día la prioridad es Colombia. ¿Y por qué es Colombia? Bueno, porque Colombia era hasta hace menos de un año su principal aliado político en el continente, y hoy en día tiene pues un gobierno de izquierda encarnado en el señor Gustavo Petro. Entonces yo creo que refleja una triple realidad, ¿no? Primero, la guerra de Ucrania; segundo, el cambio en la realidad interna de Venezuela, política interna de Venezuela; y tercero, un cambio también en las relaciones de poder en Sudamérica, porque en este momento el mapa político de Sudamérica es un mapa político completamente volcado hacia la izquierda, y las pocas excepciones que quedan están tambaleando. Pues queda Ecuador, donde ya vemos lo que está pasando, sí, y queda Uruguay, donde, Uruguay sigue su curso y su política, sí, y es un país muy estable, afortunadamente, pero básicamente los demás gobiernos de la región son todos de izquierda. Entonces son todos por lo menos proclives a darle un voto de confianza a Nicolás Maduro, y con esa realidad hay que trabajar. Pero también, ¿no te parece que la salida de James Story va a suavizar un poco el diálogo entre la administración de Biden y de Nicolás Maduro? Porque era como James Story no era una pieza potable para el gobierno de Maduro. Es posible que eso esté pasando, pero también yo más de una vez escuché en círculos diplomáticos que el interlocutor, y esto es muy obvio, pues, el interlocutor del gobierno de Maduro, el que hacía la transmisión entre las cosas que quería el gobierno de Maduro y las cosas que quería el gobierno de Biden, y cómo se contaban de un lado hacia otro, era James Story. O sea, James Story incluso fue, el canalizador o uno de los canalizadores, y como te digo, estos son cuentos de corrillos diplomáticos. Era el canalizador de las negociaciones de México, o fue el canalizador de las negociaciones de México. Yo también creo que quizá la designación de Palmieri obedece a que la administración Biden está pensando que la mejor manera de llegarle a Venezuela es a través de Colombia. O sea, la mejor manera de llegarle al gobierno de Nicolás Maduro es a través de Gustavo Petro. Petro se acaba de reunir en Washington con Biden. Se sabe que Petro llevó una propuesta
de Venezuela hacia los Estados Unidos, y además hay un factor que no podemos olvidar, que es el factor petrolero, y en ese sentido, pues ya Estados Unidos obtuvo o está obteniendo lo que quiere de Venezuela, que es decir, licencia para operar. Chevron ya está extrayendo petróleo, puede extraer muchísimo más petróleo de Venezuela, pero ya no es digamos, ya también el miedo de la guerra de Ucrania y del desabastecimiento petrolero está como pasando, ¿no? Entonces, todos esos factores están incidiendo, y yo sí creo que ciertamente Story era polarizante en cierto sentido, y era polarizante, pero no creo que eso fuera algo que se le ocurrió a él. Yo no creo que a él se le haya ocurrido tener un programa que se llamaba Lo Embajador y confrontar desde ahí todos los jueves al gobierno de Maduro. O sea, obviamente Story no tomó esa decisión por su cuenta. Alguien, como mínimo, lo autorizó a hacerlo, ¿no? Entonces, también creo que, bueno, la política se juega en varios tableros simultáneamente, ¿no? Claro. Un tablero es el de los medios y otro tablero son las conversaciones que hay detrás. ¿Tú ves probable, Pedro, en medio de todo esto que está sucediendo, un acercamiento mayor entre el gobierno de Venezuela y el de Estados Unidos? Es decir, ¿tú ves un restablecimiento de relaciones, es decir, la apertura nuevamente de la embajada en Caracas, los vuelos, ¿no? American Airlines aterrizando nuevamente en el aeropuerto de Maiquetía? ¿Tú ves eso próximo? Yo no diría nunca diría nunca, ¿no? Pero también la pregunta tiene varias aristas. Sobre lo de los vuelos, sí creo que probablemente en los próximos meses se reanuden los vuelos Venezuela-Estados Unidos, porque además es una realidad global. Digamos, Venezuela cada vez tiene más vuelos. Esta misma semana, por ejemplo, abrió con Trinidad y Tobago, abrió con las islas del Caribe. Es una locura. Pero la mayor locura, es una locura haberlo tenido cerrado, quiero decir. Claro. La mayor locura es que no haya vuelos directos Venezuela-Estados Unidos. Es una enorme, es una cosa demencial, ¿no? Te voy a hacer un paréntesis ahí. Mientras que tenemos 14 vuelos diarios entre Miami y La Habana. Sigue. Por ejemplo. Sigue. Pero, por ejemplo, la reapertura diplomática a nivel total, sí no la veo. La verdad que yo no la veo en este momento. Ni a encargado de negocios, ni a nivel de encargado de negocios, nada. Quizá podrían llegar a nivel de encargado de negocios, sí. Quizá podría reabrirse ese nivel. Pero es que, bueno, también son reconocimientos de realidades, Lourdes. La realidad es que la comunidad internacional democrática apostó a un cambio de gobierno por una vía inédita que seguramente en los próximos años se estudiará en las escuelas de estudios internacionales de todo el mundo. Uh-huh. Y eso fracasó, bueno, por una serie de razones, podemos decir razones internas y razones externas. O sea, nadie preveía en 2019 que un año después íbamos a cerrar todo el mundo, íbamos a apagar todo el mundo porque venía una pandemia, ¿no? Claro. O sea, eso no lo podía imaginar nadie. Nadie podía imaginar en 2019 que a Rusia se le iba a ocurrir invadir Ucrania. O sea, y aparte, bueno, podemos hacer un largo listado de los errores políticos del gobierno interino, ¿no? También se puede hacer un larguísimo listado. No sé si viene al cuento, pero bueno, el 30 de abril de 2019, la operación Gedeón, todas las diferencias dentro de la oposición democrática venezolana, bueno, y todo eso dio al traste con un experimento que desde el principio era eso, un experimento, no había, digamos, ninguna certeza de que eso fuera a arrojar. Así es. Ahora, Pedro, también elevar el nivel de las relaciones. Estamos hablando de un país que está sancionado, de un presidente como Maduro que está solicitado, hay un precio en su cabeza, la de él y de varios de los funcionarios de mayor jerarquía allí dentro de lo que es el gobierno de Venezuela, y un presidente que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Internacional Penal de Justicia, ¿no? O sea, no es cualquier gobierno, es lo que quiero decir, no es cualquier, no es una situación fácil de, digamos, de tragar para un país como Estados Unidos, que por lo menos de la boca para afuera dice que no negocia con tiranías y que no va a aceptar una serie de cosas en materia, por lo menos en el caso venezolano, ¿no?
Por eso mismo digo que no es fácil que se reabran las relaciones, pero fíjate cuántos años, por ejemplo, tuvo Estados Unidos una sección de intereses en Cuba. La tiene. Y la tiene. La tiene perfecto y trabajando full force. Y eso es una entonces, dictadura de 63 años violatoria de todos los derechos humanos. Por eso te digo. Sí, una dictadura de manual que le acaba de quitar el pollo a la gente. Así como si mismo. le faltaba a los pobres cubanos que le quitaran algo, bueno, le acaban de quitar el pollo también. Exactamente. ¿No? Entonces bueno, como te digo, bueno, hay intereses, pero también digo que eso también es una cosa del propio Maduro, porque, a ver, creo que tenemos que ir a la pausa. Sí, tengo que ir a hacer una pausa. Mira, bueno, te cuento eso después. Me lo cuentas al regreso, porque también te quiero decir que hay otra cosa, ¿no? Que mientras en Estados Unidos estamos en esta situación, hoy el rey de España recibió a Coromoto Godoy, que la conocemos perfectamente, porque sirvió en la Embajada de Venezuela en Trinidad, porque fue vicecónsul aquí en Miami de Venezuela, como la nueva flamante embajadora de Venezuela en España, pero también España reconoció al nuevo embajador de Nicaragua. Entonces, ahí con el rey Felipe, ahí estaba el rey recibiéndole sus cartas credenciales. Déjame hacer una pausa para que tú me digas cómo se traga ese sapo, como dicen los colombianos. Ya venimos, Pedro. Bien, amigos, continuamos completamente en vivo en Americano Media. Gracias por la sintonía. Les acompaña Lourdes Jubieta. Está conmigo Pedro García Otero, desde Caracas, Venezuela, periodista, analista político. Estamos tratando de desmenuzar qué viene para las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela luego de esta salida del archiconocido y muy activo ex embajador James Story. Se habla de un cambio de política entre Estados Unidos y Venezuela. Estamos hablando de hacia dónde van estas relaciones, hacia dónde marcha, ¿no? Porque en definitiva, Pedro, querido, gracias por permanecer con nosotros. Tiene que haber algún tipo de encuentro, ¿no? De relación. A los fines de los objetivos que se ha trazado la administración de Biden con Venezuela, que es la salida política de la crisis político-social de Venezuela, y a los fines de los intereses del gobierno de Maduro, que todos sabemos lo que han pedido, ¿no? Habíamos dejado también en el aire el hecho de que hoy el rey de España reconoce a través de ese encuentro de entrega de cartas credenciales a la embajadora de Nicolás Maduro en España, Coromoto Godoy, una funcionaria de larga data. Por cierto, Pedro, no sé si sabes que es sobrina de Calderón Berti. Sí, lo sé. Y además llevaba tiempo ya como encargada de negocios. Exactamente. Pero además primero, o sea, el primer paso lo da el régimen de Maduro, cuando le acepta las credenciales a quien hoy es embajador de España ante Venezuela, que es el señor Ramón Santos, que él era encargado de negocios, y Maduro lo recibió en Miraflores, le dio el placer y empezó a ser pues el embajador. Correcto. De pleno derecho de España en Venezuela. Bueno, es parte de lo mismo, Lourdes, y además, mira, entre Europa y particularmente entre España, porque no podemos olvidar tampoco quién es el alto comisionado de la Unión Europea para la diplomacia, el señor Josep Borrell. Así una es. Ficha, un conspicuo del Partido Socialista Obrero Español. Así es. En el gobierno en España. Desde 2019, con el gobierno interino de Guaidó, ya hubo una muy importante diferencia de abordaje entre la visión de lo que tenía Estados Unidos, que era aplicar la máxima presión, y la visión de la Unión Europea, que era dejar una puerta abierta a la negociación. Y hay que recordar, en el mismo 2019, la creación de este grupo de contacto internacional, que finalmente, con el cambio de gobierno en Estados Unidos y con la realidad misma, termina deviniendo en lo que son las conversaciones, digamos, o las negociaciones de México. Pero la verdad de las cosas, la verdad de los hechos es que, bueno, hay unas relaciones en activo. España quiere también que le permitan a Repsol hacer lo mismo que está haciendo Chevron. El petróleo manda. Claro. Repsol hace mucho tiempo que está pidiendo una licencia a la OFAC y a la OFAC de Estados Unidos y en España, y esto me consta porque lo sé de fuentes directas,
hay malestar porque, bueno, ¿cómo es esto de que a Chevron sí le permiten exportar todos los días 100.000 barriles diarios de petróleo y a nosotros nos dicen vuelve el mes que viene a pedir otra licencia porque este mes no se la vamos a dar? Y lo mismo aplica en Italia con Eni. Son las tres que están, digamos, metidas en ese tema. Yo creo que lo que hay es un cambio, digamos, de paradigma internacional. O sea, yo creo que las democracias del mundo entienden que están en un momento de extrema fragilidad. O sea, el avance del autoritarismo a nivel mundial es una cosa pavorosa. Hoy en día los autoritarismos están desafiando a las democracias, incluso Lourdes, en el terreno de la narrativa. O sea, tú ves como China, por ejemplo, dice, no, nuestro sistema es más eficiente que el de Estados Unidos. O sea, los autoritarismos somos más eficientes que las democracias. Y bueno, desde esa posición, uno negocia desde la posición en la que esté. Entonces, bueno, ¿cuál es la visión un poco con respecto a Venezuela? Bueno, no se pudo por las malas, intentemos por las buenas. Pues no se pudo con una mandarria, intentemos con una llave de tuerca. Pero también la mandarria nunca fue verdad. Sí, o sea, sí, ese era el del, ¿cómo que se llama el Chapulín Colorado? ¿Cómo que se llamaba la mandarria del Chapulín Colorado? El chipote chillón. Era un chipote chillón. Eso era un chipote chillón. Pero también hay una realidad. Y es que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Nos guste, no nos guste o medio nos guste. Esa es una realidad. El que tiene el poder es Nicolás Maduro. El que manda es Nicolás Maduro. Tú llamas a Miraflores y el que atiende el teléfono es Nicolás Maduro. Entonces, eso es una realidad. Entonces, tú este chiste montado en estos últimos tiempos con el señor Guaidó y todos sus seguidores y todo lo que allí sucedió, ya vimos en qué terminó con el presidente en Miami. El presidente interino. No, y bueno, que desde el exilio, pero espérate, Pedro, desde el exilio, lo dije yo desde el primer día cuando se montaron con el Tribunal Supremo en el exilio, el no sé qué gobierno en el exilio. No se logra nada y tienes el ejemplo cubano en el exilio, que hasta colegio de periodistas en el exilio tenemos. O sea, no funciona nada. Olvídate, eso no funciona. Entonces, político en el exilio no tiene vida. No existe, eso no existe, eso no es vinculante, eso no sirve para nada. Eso sirve para vivir en el exilio, eso sí sirve, para que vivan en el exilio y vivan muchas veces de los beneficios de esas figuras que logran dineros X. No voy a entrar en ese detalle en este momento. Pero bueno, dicho esto, la realidad es que hoy el rey de España reconoció a Coromoto como la embajadora y aquí tiene su placer y bienvenida. Igual lo hizo con Nicaragua, que si hay un país en este momento cuestionado por violación de derechos humanos, etcétera, 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 es Nicaragua. Y ahí está el embajador reconocido por el gobierno español. Terrible, y te digo, y mi peor pesadilla es que nosotros avancemos hacia ese escenario. O sea, mi peor pesadilla, yo creo que un poco la labor de la comunidad internacional con respecto a Venezuela es de contención para impedir que Venezuela avance hacia ese escenario. O sea, intentar todo lo posible para que en Venezuela haya unas elecciones medianamente limpias el año que viene que comiencen a destrancar el panorama político. Y que conste que la palabra clave es medianamente. Porque elecciones limpias, o sea, para que hubiera elecciones limpias en 2024, aquí tendríamos que haber empezado en 2021 a crear las condiciones para eso y no se hizo. Lamentablemente no se hizo. Hablando de eso, ayer el portal Infobae, yo no sé con qué interés, porque siempre hay un interés en todo, lanzaba a la figura de Delcy Rodríguez como sustituta de Nicolás Maduro. Yo a veces pienso, ¿será que yo no entiendo nada o será que ellos no entienden nada? Bueno, yo no sé, pero sería interesante una pica Delcy Rodríguez, María Corina Machado. Sí, estaría divertida por lo menos, ¿no? De no haber tenido prácticamente nunca una presidenta mujer a tener dos candidatas mujeres. No, yo creo que, a ver, desde el gobierno, desde el mismo chavismo, se dejan correr bolas, pues. Y claro. Se bolas. Y los medios son parte de eso. Y se sondean y se hacen globos de ensayo a ver cómo reacciona la gente. Sí. Y yo sí creo que Maduro, quien es mucho más listo de lo que todos aceptamos que es. Correctamente.
Maduro juega en todos los escenarios al mismo tiempo. Maduro juega un escenario donde dice me retiro, juega un escenario donde dice permanezco, juega un escenario donde dice me radicalizo. Y claro, eso es muy fácil de hacer cuando tienes el poder en la mano y cuando tienes los dos factores. Voy a decir una barbaridad lingüística, los dos factores fácticos, los dos factores, o sea, cuando tienes el poder real en tus manos, que por un lado es el ejército, para mí no hay ninguna duda, que está con Maduro, bueno, porque es el que le garantiza el status quo, y la inteligencia, y la inteligencia me refiero a la inteligencia, digamos, cubana, pues a la inteligencia política, pues todo el sistema de espionaje, de persecución, de control, de monitoreo del país que está en manos de Cuba y que responde directamente a Nicolás Maduro. Entonces, cuando tú tienes esas dos herramientas tan poderosas, tú puedes de alguna manera controlas el poder con mucha más facilidad y puedes plantearte varios escenarios, y más aún cuando tú le declaraste hace 6, 7 años, en 2015, 8 años, cuando perdiste ya las elecciones de 2015, bueno, le declaraste una blitzkrieg a la oposición y la destruiste, pues, porque, o sea, la oposición en Venezuela hoy por hoy está destruida. Primero que hablar de una oposición ya es un exabrupto, porque no es una oposición, son varias oposiciones. Sí. O sea, y luego enfrentadas en bandos irreconciliables, completamente infiltradas por elementos que son pues agentes del gobierno. Así mismo. O sea, desprestigiados, han perdido el prestigio. Figuras que antes tenían mucho prestigio, ahora no tienen ningún prestigio. Casos de corrupción sonados, como tú dices, vinculaciones por allí también con sectores del gobierno. Y en el exterior, pues cada vez más y más venezolanos tratando de irse de Venezuela, porque mira además la crisis humanitaria que se ha generado, 7.2 millones de venezolanos fuera del país. Y que sigue. Y que continúa. Si el año que viene no hay unas elecciones limpias, hay un nuevo éxodo de venezolanos, eso puedes tenerlo por seguro. Tú tienes 5 minuticos más, para que te quedes conmigo 5 minuticos más, pero tengo que hacer una pausa. Déjame hacer una pausa breve y regreso con Pedro García Otero. Estamos hablando de las relaciones de Estados Unidos con Venezuela, ahora que sale el embajador James Story. Ya regresamos. Gracias, amigos oyentes. Minutos finales del programa, muy bien acompañada de mi querido colega y amigo Pedro. Estamos tratando de entender, Pedro García Otero, estamos tratando de entender un poco qué viene para estas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Pedro es periodista venezolano y además es analista político. Pedro, ¿qué podemos esperar los próximos meses? Mira, ya estamos casi a mitad de año, ¿no? Así de rápido se está pasando el tiempo y la vida, hay que decirlo, ¿no? Vamos para 24 años de chavismo, 64 de castrocomunismo y no sé cuántos del orteguismo en Nicaragua, ¿no? Pero ya tenemos 24 años. Vamos para 25. Vamos para 25. Vamos para 25 años. Y bueno, el balance verdaderamente no es positivo, ¿no? Entonces, de estos 25 años, mucho dolor. El balance es desolador. Venezuela es un país que tiene la mala costumbre de llegar tarde a todos los siglos 30 años. Lo hicimos en el siglo XIX con la guerra civil, con la guerra de independencia. Sí. Lo hicimos en el siglo XX con la dictadura de Juan Vicente Gómez, ¿verdad? Y lo estamos haciendo en el siglo XXI. Sí. O sea, correcto. Todos los siglos llegamos tarde 30 años a la historia, lamentablemente. Lamentablemente, un país en unas condiciones que hasta para los mismos que están en el poder es difícil, ¿eh? Estamos viendo situaciones, la gente no es el mismo país, pues. Eso pensaba yo en la pausa, pues, de pronto pintamos un panorama demasiado color de rosa para Nicolás Maduro y los que están alrededor de él, ¿no? Y Nicolás Maduro y los que están alrededor de él tienen un panorama bien complicado también, tú lo mencionabas, pues, todos sancionados, todos bloqueados, todos con causas abiertas o con una potencial causa abierta ante la Corte Penal Internacional, con un país que cuando empezaba a levantar cabeza le viene nuevamente toda esta historia de la trama PDVSA Cripto y se desconoce
cuánto se han robado en eso, pero lo que sí se sabe son cosas como, por ejemplo, la escasez de gasolina está regresando al país, las demandas laborales son infinitas. Maduro hace un anuncio y habla de un bono indexado el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, y entonces después cuando sale la Gaceta no habla nada de indexación, es decir, básicamente le metió un cuento a la gente, lo cual no es nada raro, porque eso es la revolución bolivariana en pasta, meter un cuento hoy y otro mañana, y para que mañana se te olvide el cuento de hoy, o a la gente se le olvide el cuento de hoy. O sea, la realidad de la situación para Maduro sigue siendo muy compleja, porque el país con ellos en el poder es inviable. Eso hay que tenerlo muy claro. Este país, si no hay un pronto regreso a la democracia, si un gobierno democrático, representativo, no logra sentarse con sus acreedores y con el Fondo Monetario Internacional y pedirle al Fondo Monetario Internacional un macrocrédito apoyado por la comunidad internacional, y con ese crédito poner a funcionar relativamente el país, si no es un gobierno capaz de abrirse a la inversión extranjera a niveles que hoy en día parecen de ciencia ficción, o sea, para lo que es la historia o lo que ha sido la historia de Venezuela, bueno, cualquier cosa que llegue al poder va a ser inviable. Y si no es además un gobierno capaz de construir consensos, donde dentro de ese mismo consenso quepa buena parte de lo que ha sido el chavismo, y no esté dispuesto, como tú dijiste, a tragar mucho sapo, bueno, pues aquí vamos que nos los hemos tragado a través de la historia de la humanidad, ¿no? Recordemos la Segunda Guerra Mundial, hubo que tragarse muchos sapos, ¿no? En junio de 1945 hubo que reconstruir Alemania con los mismos que hasta el mes anterior habían sido nazis. Pues, exactamente, exactamente. Y esas son cosas que a veces se nos olvidan cuando hablamos de negociación política, ¿no? Hay que tragar sapo de parte y parte. Ahora, me dice un oyente, Venezuela es para saquearla, para enchufarse, para hacer negocios y largarse. Qué terrible ese comentario de este oyente, ¿no? Pero hay gente que de verdad piensa eso. Ahora, lo que no estoy segura... No, lamentablemente esa es la historia de este país. Es la historia de este país, pero no sé si en este momento... Pero esto en el momento, eso es viable en medio de estas condiciones. Pero si lo siguen haciendo, corazón, lo acaban de hacer en las narices, y está Maduro, según él, indignado porque le robaron quién sabe cuántos miles de millones de dólares, porque ni siquiera se han dignado a decírnoslo. O sea, Venezuela siempre fue un campamento. Pero esa vaca todavía da leche, Pedro. Esta vaca va a dar leche siempre, porque este es el país más rico del mundo, Lourdes. ¿Pero rico en qué? Rico en reservas. No, y en recursos naturales. O sea, mira, lo que este país tiene todavía en agua, por ejemplo, lo tienen muy pocos países del mundo. Y estamos hablando de una de las cosas que va a ser más crítica en los próximos 80 o 100 años, si seguimos como vamos. El país tiene petróleo, nos lo iremos a comer ciertamente, pero este país, mira, la mayor riqueza de este país son 7.000 kilómetros de costas hacia el Caribe, con una temperatura promedio de 30 grados todo el año. ¿Y eso para qué me sirve? Para traer turistas, si fueras un poquito serio. ¿Pero quién va a ir a hacer turismo a Venezuela? Hoy, pero este país no siempre va a ser igual. Pero entonces tiene que venir el cambio político. Por ahí empecé, o sea, justamente. Claro, porque todo eso lo sabemos a futuro, pero con un cambio político. Pero si no hay cambio político, tenemos 25 años estancados. Estos tipos son bueno, y nos convertiremos, no sé, en Somalia o en Sudán del Sur. O sea, estos tipos en un hoyo negro en el corazón de Sudamérica, nos salva un poco que donde estamos hay mucha gente que quiere impedir que seamos un hoyo negro. Afortunadamente no estamos votados por ahí como Liberia o como Sudán del Sur, pero si estos tipos siguen en el poder, ese es el destino que nos espera. Por eso es que te digo que ellos, o sea, el problema de ellos es que ellos siempre van a terminar enfrentados a la realidad, y que cada 4, 5, 6 años les va a surgir nuevamente la población a protestar. ¿Por qué? Porque tan sencillo como un grupo de niños se vuelven hombres y se vuelven mujeres, de niños y niñas se vuelven hombres y se vuelven mujeres, y dicen, no podemos soportar esto. Pedro, ¿y qué me dices de los que se vinculan al chavismo, en qué están pensando? Porque ya sabemos cómo terminan todos, directa o indirectamente, ¿no?
La gente que está vinculada al chavismo y que se vincula al chavismo, que se somete, que se le arrodilla al madurismo por prebenda, la que sean, no saben dónde se están metiendo, creo yo. Yo les diría que vean lo que está pasando estos días. No se salva a nadie. Vean lo que está pasando estos días. Vean lo que está pasando estos días, pues vean la operación Caiga quien caiga, vean lo que le hicieron ayer al restaurante Altum, vean lo que hicieron con la alcaldía de Baruta, que le llevaron preso a los 2 directores, y un mes después el alcalde de Baruta no ha sido capaz de decir ni nada, ni pío, porque claro, porque así se cuida él, pues porque construyeron los edificios en Las Mercedes y él no se enteró, él los vio construidos. O sea, sí. Yo, la verdad, te digo, yo ciertamente a veces pienso, hice mal negocio en haber sido opositor. Yo soy opositor desde 1992. Yo nací opositor y moriré opositor. Y somos todos opositores a todo, porque viene otro gobierno y también somos opositores. Siempre estamos en la oposición. Se parte de nuestro trabajo. Yo me opongo a la historia. Sí, yo también me opongo a todo. Yo me opongo a la historia. Pero te digo una cosa. Viendo lo visto, el chavismo trata mucho peor a los que se le acercan por interés, luego los desecha como cualquier cosa, o a los que se le acercan y luego el chavismo siente que lo traicionan de alguna manera, es mucho más duro con ellos que con uno mismo. Me recordaste a Hugo Chávez cuando decía que los utilizaban como condones. Bueno, yo no lo quise decir, pero menos mal que tú te diste cuenta que esa era la idea. Sí. Un beso, Lourdes. Gracias, Pedro, querido. Qué bueno tenerte en el programa. ¿Cómo aprende uno contigo? Pedro García Otero, periodista venezolano, analista político desde Caracas, Relaciones Estados Unidos-Venezuela. Vamos a ver qué viene, qué es lo próximo. Sale el embajador Story, ya se despidió. Amigos oyentes, me tengo que ir, se me acabó el tiempo. Gracias por la inmensa sintonía a este espacio informativo. Yo soy Lourdes Jubieta. Hasta la próxima.